Este programa es clasificación A, contenido apto para todo público. Comportamiento de las fallas geológicas, sismos 2026 en la mira. ¿Qué está pasando bajo nuestros pies? Para responder a esta interrogante y analizar la intensa actividad sísmica registrada recientemente en diversas regiones del planeta, este espacio reúne a dos referentes de la ingeniería sísmica, los doctores Raúl Barrón Corbera y Juan Jesús Gutiérrez Trejo, investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas. A lo largo de este diálogo, los especialistas examinarán el comportamiento de las ondas sísmicas, los retos actuales de la ingeniería, las normas de construcción sismorresistente y los desafíos hacia el futuro. Porque transformar la incertidumbre geológica en prevención técnica es posible, la unión entre la sismología y la ingeniería civil se consolida como la herramienta clave para construir ciudades más resilientes y proteger vidas humanas. El origen de los sismos. Un sismo o terremoto es la liberación repentina de energía acumulada en el interior de la Tierra, la cual se propaga en forma de ondas mecánicas. Para comprender este fenómeno, es necesario analizar los procesos dinámicos de nuestro planeta. La tectónica de placas y el motor terrestre. La capa más externa y rígida de la Tierra, la litosfera, está fragmentada en enormes bloques llamados placas tectónicas. Estas placas flotan sobre la astenosfera, una capa dúctil del manto superior, y se desplazan lentamente impulsadas por las corrientes de convección térmica del interior terrestre. Zonas de interacción. La mayor parte de la actividad sísmica ocurre en los límites entre estas placas. Tipos de movimiento. Las placas pueden converger, chocar, divergir, separarse o deslizarse de forma lateral, transformantes. En las zonas de contacto, las fuerzas de fricción impiden que las placas se muevan con libertad, provocando que las rocas sufran una deformación elástica gradual. Este proceso acumula energía potencial elástica, similar a un resorte que se estira al límite. Cuando la tensión acumulada supera la resistencia al corte de la roca, ocurre una ruptura súbita a lo largo de un plano de falla. Al romperse, la roca experimenta un rebote elástico, recuperando bruscamente su forma original y disipando la energía acumulada en segundos. Foco, epicentro y propagación de ondas. El punto exacto bajo la superficie donde se origina la ruptura se conoce como hipocentro o foco. La proyección vertical de este punto en la superficie terrestre es el epicentro. La energía liberada se irradia en todas direcciones mediante ondas sísmicas internas, ondas P y S. Al alcanzar la superficie, generan ondas superficiales, que son las principales responsables de la sacudida violenta del suelo y de los daños estructurales. En regiones con alta actividad geológica, como la Franja del Pacífico o el sur y centro de México, la subducción continua de placas tectónicas mantiene este ciclo constante de acumulación y liberación de energía. Cuando se evalúan los efectos de un sismo, la magnitud es una medida cuantitativa y objetiva de la energía total liberada en el foco del sismo. Características principales: es un valor único para cada terremoto, sin importar dónde te encuentres. Se calcula utilizando registros instrumentales, sismógrafos, mediante escalas logarítmicas. La intensidad, los efectos y daños. La intensidad es una medida cualitativa de los efectos producidos por el sismo en un lugar específico de la superficie terrestre. Varía según la ubicación, disminuye a medida que te alejas del epicentro, pero también depende de factores locales como el tipo de suelo. Por ejemplo, los suelos blandos de antiguos lagos amplifican las ondas sísmicas, y la calidad de las construcciones. El papel del suelo, efecto de sitio. Incluso con una amenaza idéntica, el daño puede variar drásticamente debido al efecto de sitio. Las ondas sísmicas cambian su velocidad y amplitud al pasar de rocas duras a sedimentos blandos, como los antiguos lechos de lagos o valles aluviales. En suelos blandos, las ondas pierden velocidad pero aumentan su amplitud, atrapando la energía y amplificando la sacudida, como ocurre históricamente en zonas de la Ciudad de México.
En roca firme, la sacudida suele ser de menor duración y amplitud, reduciendo el impacto dinámico en las estructuras. Hola, les damos la más cordial bienvenida y es un gusto que nos acompañen en esta nueva emisión del programa Numerare. Es una producción de TV UAS, Televisión Universitaria, que llega hasta sus hogares a través de la antena del canal 4. Y les damos pues la más cordial bienvenida para que nos acompañen en este espacio. Mi nombre, María de Lourdes Oliván Tiscareño, y hoy tenemos el gusto de recibir a reconocidos investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, como escuchamos el doctor Raúl Barrón Corbera y el doctor Juan Jesús Gutiérrez Trejo. Muchísimas gracias, sean ustedes bienvenidos. Gracias por estar aquí. Y bueno, como escuchamos una información general sobre el origen de los sismos. Ellos son ingenieros que tienen la especialidad en ingeniería sísmica, cada uno de ellos, y nos van a profundizar en todo este comportamiento que tiene la Tierra, el fenómeno de los sismos, que en los últimos tiempos, en los últimos meses de este año, parece ser que hay una sucesión de sismos. Tenemos que en Venezuela, Japón, Colombia, Indonesia o Granada han presentado sismos. Nuestro planeta es tectónicamente activo y seguirá generando sismos. Por eso no significa que haya comenzado una inesperada temporada de terremotos. Ellos nos van a comentar cómo es esta dinámica y desde la interpretación y modelización matemática nos van a tratar de explicar qué es lo que está sucediendo en esta actividad que sucede bajo nuestros pies. Ahorita mismo puede estar temblando, ¿verdad?, en cualquier lugar del mundo. Entonces esta es una actividad que está constante en la Tierra. Entonces, doctores, muchísimas gracias, como les dije, muchas gracias. Y bueno, vamos a iniciar esta plática. Doctor Juan José, si le parece bien, hagamos un repaso del origen de los sismos. Sí, muy bien. Bueno, para entender el origen de los sismos, primero hay que entender la tectónica de placas. Y bueno, nos tenemos que remontar a hace 4.600 millones de años, cuando se formó la Tierra. Más o menos 60 millones después, esa Tierra que inicialmente pues era una esfera de material muy caliente, fundido, empezó a enfriarse y se formó la primer corteza terrestre. Conforme el paso de los años, miles de millones de años, bueno, esa corteza igual fue, digamos, tragándose por el mismo material fundido, de tal forma que se va renovando la corteza, hasta que ya llegó un punto digamos, de la era de la Tierra, del tiempo de vida de la Tierra, en que la corteza es como la conocemos hoy en día. Sin embargo, se sigue moviendo la corteza. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se le llama de convección. Bien, ese fenómeno de convección es como cuando calentamos agua en un pocillo. Bien, pues primero se empieza a calentar el agua que está en la parte inferior, y debido a que la densidad del agua que está más arriba pues empieza a bajar, tiene mayor densidad. Bien, entonces empieza a haber el fenómeno de convección. Eso mismo ocurre con el material que está dentro de la Tierra. Sin embargo, quiero aclarar que no es un material líquido, es un material sólido. Bien, el manto es sólido, tiene más o menos una tasa de movimiento de 1 centímetro por año. Sin embargo, la energía que se ocupa para generar ese movimiento pues es muchísima. Entonces, principalmente, bueno, pues aquí vemos en pantalla una imagen del lado izquierdo, una serie de puntos. Estos puntos indican sismos que se han registrado más o menos desde hace 120 años, un siglo. Y en la parte de la derecha, pues bueno, vemos principalmente las zonas de sismicidad, pero ¿de qué tipo? De subducción, que son las zonas donde se presentan los sismos de mayor magnitud. Bien, bueno, también hay que tomar en cuenta que cuando está presente ese movimiento muy lento, se generan esfuerzos entre las placas, bien, hasta que llega un punto que esos esfuerzos se supera la capacidad del material de la roca y hay una ruptura de la placa de la corteza terrestre. En ese momento, pues es cuando se genera el evento sísmico, liberando energía. ¿De qué tipo? Bueno, pues se puede
está compuesta por varios tipos de energía, que es la térmica, bien, de la energía que genera el movimiento de la Tierra, y ese movimiento de la Tierra pues se divide en varios tipos, ¿bien? Que nosotros lo conocemos como ondas sísmicas. Una de ellas pues son las ondas primarias y las otras las secundarias, ¿bien? Y esas ondas secundarias pues también se van cambiando de frecuencia conforme va pasando del punto del sismo a través de la Tierra, ¿bien? Por las diferentes capas que la componen. El material, perdón, sí. El material o la naturaleza del estrato geológico, sí, va a influir para ver cómo se, para considerar cómo se transmite. Exactamente, porque el material pues tiene diferentes densidades, ¿verdad? Y entonces se va refractando la onda. Las que importan desde el punto de vista estructural para nosotros ingenieros civiles pues son las ondas superficiales, que se dividen en dos, las ondas Love y las ondas de Rayleigh. Bien. ¿Alguna otra gráfica? A ver, la siguiente gráfica, por favor. Bueno, un punto importante que hay que mencionar, me gustaría mencionar, es que cuando se presenta el evento sísmico, las ondas se van propagando, bien, de forma radial. Sin embargo, esas ondas se van atenuando. Desde el punto de vista de la ingeniería estructural, que es lo que nos importa a nosotros como ingenieros estructuristas, no es la magnitud, sino la aceleración que provoca el movimiento de las estructuras, que entra a las estructuras, bien. Entonces, esa aceleración va disminuyendo conforme nos vamos alejando del epicentro del sismo. Ok, entonces, por ejemplo, no es lo mismo un sismo que ocurre en Japón de 8, se va a sentir en zonas muy cercanas, pero aquí en México pues, no lo vamos a percibir. Lo perciben los aparatos, pero a nivel de estructura ya no influye. Sin embargo, por ejemplo, un sismo de magnitud, no sé, 5, estando muy relativamente cercano, pues lo vamos a percibir. Bien, entonces este es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque como ingenieros civiles, ¿qué es lo que usamos? No usamos la magnitud para diseñar un edificio, sino la intensidad medida como la aceleración. Bien. La aceleración que produce sobre el terreno. Okay. La siguiente, por favor. Otro aspecto también muy importante es que, bueno, cuando nosotros escuchamos en los noticieros, pues se liberó un sismo de magnitud 5, 6, etcétera, no quiere decir que la diferencia sea de una unidad, sino que más bien desde el punto de vista físico se libera energía, ¿bien? Y esa energía de un sismo de una cierta magnitud a otra, en diferencia de unidad, va creciendo logarítmicamente. Por ejemplo, aquí mostramos en esta imagen un sismo de magnitud 2. Esta imagen lo que nos dice es el tamaño equivalente de la ruptura, ¿bien? De la falla. Entonces, pues, un sismo de magnitud 2 tendría un área más o menos de 0.03 kilómetros cuadrados, que en diámetro equivaldría a unos 200.2 kilómetros, que eran 200 metros más o menos. Si pasamos a una de magnitud 4, bueno, el diámetro de esa ruptura sería 2 kilómetros, y como se puede ver va creciendo pues, logarítmicamente, exponencialmente, está relacionado el logaritmo con el exponente. Ya un sismo de magnitud 8 es una ruptura de 200 kilómetros aproximadamente, que esto lo podemos comprobar con el sismo del 85, de 8.1, más o menos anda de ese orden la ruptura de la falla. Bien. La siguiente, por favor. Esto nos da idea del efecto, ¿verdad? Cuando nos indican un sismo de tal magnitud, automáticamente los expertos saben las distancias y el efecto que pueden llegar a tener. Sí, podemos tener un sismo de la misma magnitud, por ejemplo 6, y tener una ciudad, por ejemplo, a 300 metros y otra a 300 kilómetros. La que está a 300 kilómetros pues va a sentir absolutamente nada, ¿verdad? Bien, en la última imagen mostraba yo algo pues, que creo sumamente interesante, es la sismicidad, bueno, la magnitud, bien, de los sismos, de los últimos magnitudes de sismos, desde el 2000 a 2026, de los últimos 26 años, para sismos mayores a magnitud 6. Entonces, ahí podemos ver que año con año se libera una cantidad diferente de energía. En la línea azul estamos viendo la cantidad de energía liberada en el 2026. Entonces, se puede observar claramente que en este año se ha liberado una cantidad muy, muy inferior de años anteriores. Por ejemplo, en el 25, en el 2011 por ahí y 2004, bien,
Entonces, ¿esto a qué se debe? Bueno, se debe a que los sismos no se presentan de forma constante, no liberan energía de forma constante. Y eso nos lleva a decir que, pues, que tampoco podemos predecir los sismos. Bien, entonces, viendo esta imagen, sí podemos aclarar con toda seguridad que este año no ha sido el que más libera energía. ¿Qué es lo que pasa? Que como los sismos han ocurrido en cierta forma en el tiempo muy pegados, o sea, cuestión de mes, 15 días, 3 semanas, bien, psicológicamente decimos, pues hay una gran actividad sísmica, ¿verdad? Sin embargo, viendo otros años, los sismos aparecen más separados en el tiempo. Sin embargo, se ha liberado mayor cantidad de energía. Aquí, ahondando un poquito en la gráfica, pero no científicamente, ¿verdad? Sí. Se dice de los expertos que es una ilusión de frecuencia, le llaman efecto Bader-Meinhof. Ok, bueno, no sabía que se llamaba así, pero usted compra un auto de un cierto color y una cierta marca y de repente ya todo el mundo trae igual que usted el coche, pues ¿no? uno ve uno ve ese auto en todos lados, ¿no? Pone atención, el cerebro pone atención en eso, ¿no? Sí, sí. Y ahorita con los medios pues vemos muchas noticias sobre los sismos que pasaron aquí en el continente, lo de Venezuela y Colombia. Entonces creemos que algo terrible está pasando en el mundo con los sismos que estamos viendo, la información, pero aquí estamos cuantitativamente viendo que eso no está sucediendo. La energía que se ha liberado a través de la actividad sísmica es inferior que otros años. Sí, y ahí también hay que recalcar que si ha habido esos sismos, bueno, y ha afectado a ciudades relativamente cercanas a los epicentros, pero también, pues lamentablemente ha sido, digamos, poblaciones vulnerables. O sea, con, digamos, infraestructura vulnerable, bien, a los sismos. Así es. Adelante, doctor. Entonces aquí está comprobadísimo. Aquí está comprobado, numéricamente, usted ya lo calculó la energía. Sí, son datos obtenidos del USGS, bien, son fuentes, digamos, es la fuente más confiable probablemente del mundo, ¿verdad, ingeniero? Sí. Y bueno, pues aquí lo estamos viendo, la energía hasta este año no es tan alta como la que aparece en otros años, 2024, anteriores, 2024. 2022, 2010 y 2000, ¿qué sería? 2004. 2004. Sí, inclusive por ahí si no lo presenta la imagen, pero el sismo de 1960 de Chile, o sea, si lo graficáramos, quedaría pues, más o menos al triple de lo que se ve, del máximo que se ve aquí, un solo sismo en un año. Y comentando, ese fue de 9.5. Ese fue 9.5. 9.5 en Chile, que fue muy fuerte. Pero hay que medirlo en escala logarítmica para ver la diferencia de veces. Pues más o menos anda por ahí de 1 billón de veces más que el sismo del 8.1 del 85 aquí en México. Aquí en México, terriblemente más grande. Adelante, doctor. Sí, la siguiente, por favor. Ok. Ahora bueno, antes de ir al sismo de Venezuela, vamos a ver la parte de las energías. Ok, sí, mire. Ponemos la lámina 2, por favor. A mí, yo voy a hablar, y ya que se habló de dónde ocurren los sismos, a mí me toca hablar cómo ocurren los sismos. ¿Sí? Voy a presentar esas dos imágenes. En la izquierda de la pantalla vemos la corteza, la litosfera, que es la corteza exterior de nuestro planeta. ¿Sí? Tenemos en café la corteza continental, en otro café más claro la corteza oceánica, abajo del agua, y en amarillo la corteza litosférica, que es parte del manto, pero que esa ya está más solidificada, porque está más fría que el interior del manto. Esa anda espesores como de 100 kilómetros, los continentes 30 hasta 70 en las cadenas montañosas y máximo 10 en los continentales. Bueno, en la figura de la derecha, ahí hablamos de los tipos de sismos intraplaca e interplaca. ¿Sí? Interplaca e intraplaca. Aquí tenemos la costa de México. Ahí hay un balón, una esfera de mecanismo focal que se ve como, la que tiene el baloncito, la esfera que tiene la raya blanca.
Ahí es el sismo del 2017. Sí, es un sismo intraplaca y estos usualmente ocurren en las rodillas o donde quiebran las placas que regresan al manto interior por el estiramiento que le causa a 500 o 600 kilómetros que se van ingresando de regreso al manto. Y los sismos interplaca, entre las placas, ocurren cerca de las costas, ¿no? Y está entre la placa continental, bueno, la corteza continental y la placa litosférica. Ahí se generan los sismos intraplaca. Pasamos a la siguiente. En esta siguiente diapositiva vemos el proceso de ruptura y los modelos dinámicos y cinemáticos que los explican. Tenemos dos modelos. El dinámico, que incluye fuerzas o esfuerzos al interior de la Tierra, y el modelo cinemático, que está en letras amarillas, que explica el movimiento y las posiciones de cómo ocurre los rompimientos en los planos de falla. El primero, necesitamos una distribución inicial de esfuerzos. En el lado derecho, la distribución inicial sería el sigma 0, que se ve ahí en el extremo derecho, cerca del eje X. Después, ese esfuerzo, por el avance de las placas en la interfase de las dos, se van incrementando hasta un nivel donde rebasa el sigma C, que es el esfuerzo de agrietamiento, cracking en inglés. Sigma C lo rebasa y empieza a caer el esfuerzo porque la placa inicia el deslizamiento. Eso que inicia son segundos o menos de un segundo. Rapidísimo. Van avanzando muy rápido. Ahorita lo vamos a ver en el experimento. ¿Sí? Y el esfuerzo baja a un nivel que se llama sigma final, esfuerzo final. ¿Sí? Ahí se ve la punta de la grieta con la longitud D minúscula, ¿sí? Y el desplazamiento con D mayúscula. Aquí los desplazamientos los voy a usar con letra mayúscula. Los desplazamientos de la placa. Entonces la placa sigue avanzando, ya que cayó el esfuerzo, ¿sí? Sigue el movimiento. Es como cuando movemos un mueble. Para iniciar el movimiento, la fricción estática se opone más que la fricción dinámica. Ya que se inició el movimiento, continúa, pero lo bueno es que no es por siempre. Llega un momento que debido a las irregularidades de la corteza, hay zonas más duras y se detiene, pero otras se vuelven a esforzar y se sigue rompiendo. Entonces la falla no es un frente común de fractura. No se desliza. Se desliza por parches, por decirlo así, por parches. Y a veces parche que está más lejos prende, por decirlo así, y luego otro vecino prende y después ya se detienen ahí. Entonces es un proceso que dura, el fallamiento, no dura más de un minuto. La señal que recibimos sí se alarga por la combinación de otros factores. Ok, el modelo cinemático, que es el que más se maneja, porque para empezar, no conocemos el esfuerzo que hay en el interior de las placas, el sigma 0. Nos podemos dar una idea, pero no lo conocemos. Y la resistencia de las rocas o de la interfase tampoco. Entonces, es más fácil usar modelos cinemáticos, que son los que están usando en la actualidad, sin ver las cuestiones. Sí tiene las cuestiones físicas de la falla, ahorita lo vamos a explicar, pero sin ver las magnitudes de los esfuerzos a las que están sujetas las rocas, la fricción, ¿sí? Entonces vamos al modelo cinemático. Estos modelos están en función de los desplazamientos relativos entre las placas, sin un análisis riguroso, lo menciona, de los esfuerzos que hay en la falla, ¿sí? Y el modelo más utilizado desde el final del siglo pasado es el modelo de barreras específicas, desarrollado por Aki y por Papagiorgio, entre otros. También hay otros profesores que han participado. Vamos a pasar a la siguiente lámina. ¿Sí? El concepto de doble par momento en el modelo cinemático. Entonces necesitamos un modelo cinemático que explique el movimiento en el plano de fractura. Ahí tenemos
una carretera donde la línea blanca se ve desplazada, es una falla transformante, como comentaba la maestra Lourdes, ¿sí? Y es una falla transformante de movimiento izquierdo, donde en cualquier lado que se paren, ustedes ven la grieta, si se paran del lado izquierdo de la imagen, la ven que se mueve a su izquierda. Si se paran, nos paramos en el lado derecho, la otra línea la vemos que se mueve a la izquierda. Entonces es un pavimento transcurrente izquierdo. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, al interior va a haber fuerzas. Pero lo bonito de esto y de la matemática, que es una abstracción que es, vamos a considerar que, y es lo que ocurre, aunque no es una abstracción así hecha al azar. Hay un par de fuerzas en el plano de falla. En ese agujero que se ve ahí hay un plano imaginario que es el plano de falla, ¿sí? Y de un lado hay una fuerza hacia abajo, como se ve en la figura derecha, y hay otra fuerza hacia arriba que correspondería a la otra porción pasando el plano de falla. Entonces, el plano de falla es una discontinuidad, tanto en esfuerzos como en más bien en desplazamientos, no en esfuerzos. En desplazamientos hay una discontinuidad, por eso es que la línea ya no está alineada, la línea blanca. Ok. Entonces se usa un doble par momento, de ahí viene que el momento sísmico y es por ese par de fuerzas que equivale a un momento, ¿sí? En realidad son dos fuerzas cizalladoras o de cortante, ¿sí? Pero ¿por qué usamos un doble par? En la figura superior derecha, ahí se ve la falla que sería transcurrente y justo es la falla de movimiento izquierdo, que como está en la carretera. Ahí está abajo el par momento. Pero ese par momento no estaría en equilibrio. Ese bloque que yo recorté para estudiarlo del terreno tiene otras fuerzas que no aparecen ahí. Entonces, ¿qué otra fuerza necesita? Necesita otro par. Contrario. Contrario. Por eso se llama doble par. Doble par. ¿Sí? Y ese el par contrario son las interacciones normales a la falla. No voy a conocer los esfuerzos, pero sé que existen porque tiene que haber equilibrio. Claro. ¿Sí? La fuerza que yo le aplico a las patas de esta silla no pueden rebasar mi peso. Van a ser justo mi peso y cada pata sumada las cuatro contribuyen. Van a cargar. Entonces por eso manejamos el doble par. ¿Sí? Aunque es una abstracción, está reflejando el equilibrio que tenemos que cumplir siempre. Y con esto vamos a avanzar a la siguiente. Okay. Ok, aquí vamos a hablar del tensor momento, que es una matriz de 3 dimensiones, de orden 3. Y estamos hablando de la misma falla que tiene el doble par. Y aquí hay una ambigüedad de este modelo, que no es problema. Lo voy a leer. Como M1,2, M1 indica la dirección de las flechas, y el 2, el plano de falla. En general hay dos planos de falla. Sí, entonces hay una ambigüedad. Solo uno es el que es el verdadero y el otro es el complemento por el modelo de doble vector. Bueno, lo voy a leer aquí. En general hay dos planos de falla que son consistentes con el modelo de doble par, en las direcciones sísmicas distantes. El plano real se denomina plano primario y el perpendicular es el plano auxiliar. La distinción de estos dos se requiere medir, estar cerca de la fuente sísmica o medir los diferentes tiempos de las señales que llegan al aparato y nos vamos a ver las distancias que hay en el plano y dónde ocurren. Entonces vamos a ver cuál de los dos planos es el correcto. La otra es que nos ayudan mucho, bueno, a los sismólogos, las réplicas, que en inglés le llaman aftershock, porque ocurren dentro del mismo plano de falla que no ha fallado. La parte es que donde la grieta ya no continuó porque encontró una barrera, por eso se llama el modelo específico de barreras, ¿sí? Rompe por otro lado. Pero ya que terminó el rompimiento, queda todavía con esfuerzos grandes. ¿Sí? Sin liberar. Sin liberar, exactamente, Lourdes. Sin liberar. Entonces, a los minutos, horas, un día, pero usualmente son en el mismo día,
vienen en sismos grandes. Estamos hablando aquí de las grandes ligas. Grandes ligas. Sí, Grandes entonces, sismos grandes, en segundos vienen las réplicas. El sismo de Chile que mencionaba el maestro Juan tuvo 2.500 réplicas, pero tuvo más réplicas de menor intensidad. Pero a quien le importa a la gente que estudia los sismos que pueden hacer daño o que se sienten las personas no a nivel de instrumento. 2.500. 2.500. Sí, siguió temblando réplicas durante 9 meses. Porque la falla es enorme, ahorita la vamos a ver más adelante. Entonces esto explicaría el porqué de las réplicas, ¿verdad? Por esta energía que tú dices que se queda ahí y que en un momento dado se va a liberar. Exacto. Si les parece bien, hasta aquí terminamos la primera parte. Claro. Y vamos a ver las efemérides de la ciencia del día de hoy y continuamos con esta explicación científica sobre los sismos. Claro que sí, gracias. Efemérides de la ciencia. En un día como hoy, 1 grado de septiembre. En 1859 el astrónomo Richard Christopher Carrington observa por primera vez una erupción o llamarada solar. En 1877 nace el físico y químico británico Francis William Aston, ganador del Premio Nobel de Química en 1922. En 1891 Juan Bucetich realiza las primeras fichas dactiloscópicas del mundo en Argentina, instaurando el Día Mundial de la Dactiloscopía. En 1925 nace el físico estadounidense Roger Glauber, ganador del Premio Nobel de Física en 2005. En 1966 Ralph Baer propone crear juegos usando un televisor como monitor, dando origen a la idea de las consolas de videojuegos. En 1969 la UCLA instaló el primer Interface Message Processor de ARPANET, red experimental financiada por la ARPA para interconectar computadoras. Ese año se unieron otros 3 nodos. El precursor directo de Internet. En 1983 presidente Reagan abre el GPS a uso civil luego de que un jet comercial se pierde y es derribado por la URSS. Decisión que años después impulsó su adopción global en navegación y geolocalización. En 1988 muere el físico estadounidense Luis Walter Álvarez, ganador del Premio Nobel de Física en 1968. En 1996 Apple lanza Pippin e ingresa al mercado de los videojuegos. En 2010 Apple lanza su red social Ping. En 2012 en la Unión Europea dejan de fabricarse bombillas incandescentes. Efemérides de la ciencia. Pierdas un diálogo con personalidades universitarias para descubrir los libros que han marcado su vida. En cada episodio, Saraí Sigala conversa con expertos y figuras destacadas del mundo académico sobre los títulos que han influido en su trayectoria y pensamiento. Ex Libris, lunes, miércoles y viernes, 11 horas y 20 horas, solo por TV UAS. Pasión, análisis, entrevistas, reportajes, debate, crónicas, estadísticas, transmisiones en vivo con el mejor equipo, lo mejor del deporte, solo por TV UAS Deportes, lunes y jueves, 18 horas, TV UAS, Televisión Universitaria. TV UAS es pasión, cultura, ciencia, expresión, libertad. TV UAS, eres tú. Televisión Universitaria. TV UAS. Historias que inspiran, memorias que trascienden. Revive el legado de quienes combinaron pasión, esfuerzo y enseñanza en una sola cancha de vida. Una mirada íntima al espíritu atlético universitario. Ecos Deportivos, con Jaime Mora, viernes 10 horas y 19 horas, domingo 17 horas, solo por TV UAS. Estás viendo TV UAS, Televisión Universitaria. Explora el mundo del séptimo arte, acompañado de Paola Reyes. Además, cada semana disfruta de una recomendación de cine internacional.
Prepárate para un programa que celebra la riqueza del cine. Plano secuencia, lunes, miércoles, sábado y domingo, 16 horas, solo por TV Guas. Psicofonía. El otro lado de la música. Diviértete durante media hora, donde conocerás artistas, propuestas musicales, festivales musicales y conciertos. Solo por TV Guas. Psicofonía. El otro lado de la música. Estamos en el programa Numerare y estamos hablando sobre la actividad sísmica con dos expertos en ingeniería sísmica, el doctor Raúl Barrón Corbera y el doctor Juan Jesús Gutiérrez Trejo, investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y bueno, vamos a continuar con esta plática y bueno, continuamos contigo, doctor Raúl, de que nos hables sobre la parte de la esfera de la energía. Adelante. Sí, continuamos con la última diapositiva de mi primera parte, para darle participación a la segunda parte del doctor Juan. En la que sigue, que es la hoja 6, aquí. Esta es bueno, para mí es la más importante de la presentación, pero lo más importante es el párrafo que está en medio de los dos párrafos en el lado izquierdo. Ahorita eso es lo que lo voy a dejar al último. Entonces ahí tenemos el doble par momentos del lado izquierdo en el eje original, ¿sí? Y sabemos que se representa con la matriz del lado izquierdo. Es una matriz M que tiene ceros en la diagonal, y nada más tiene M0 y M0 en el renglón, 1 con 1, 2 y 2, 1. ¿Sí? El hecho de que sean ceros, o si hay valores en la diagonal, la suma de ellos tiene que ser 0, porque las deformaciones de dilatación en mecánica medio continuo deben ser 0. ¿Sí? Ok. Esa matriz se puede diagonalizar, ya que es una matriz simétrica, se puede diagonalizar, bueno, a veces no todas las matrices que no son simétricas no se diagonalizan, pero es así porque es simétrica. Y en la imagen de la derecha y muy a la orilla se ven los ejes principales que son a 45 grados y queda un eje extensional o dilatación y el compresional. Sí, al compresional le ponemos P y al T de tensional. ¿Sí? Abajito de abajo a la izquierda vemos ya la matriz M' ya en ejes principales. ¿Sí? Y cómo se aparece el signo negativo, porque la suma de esa diagonal tiene que ser 0. ¿Sí? Bueno, ¿qué vemos o qué siente el aparato sísmico? Bueno, y lo sentimos nosotros lejanos de la falla. Para empezar, la falla, aunque sea una falla muy grande de 150 por 500 kilómetros, si ya distancias de Alaska y todo, esa se ve casi como un punto. ¿Sí? Y eso que es un sismo casi 9 de esa magnitud. Entonces, la imagen más importante, bueno, todas son importantes, pero la de la derecha vemos una esfera que a veces le llaman balón playero, porque se me deja por los colores a un balón playero, pero es muy importante. De hecho, en todos los reportes sismológicos ya más serios, ya no dirigidos al público, pero también esto lo puede entender el público, que es mi idea. Sí, vamos a ver que hay 4, se llaman, bueno, ¿se puede dividir en 4 hemisferios? No, bueno, en 4 gajos. 4 gajos. En 4 gajos. En 4 gajos, sí, el que está más oscuro y el blanco. El oscuro corresponde cuando las ondas salen son ondas de presión, ¿sí? Y entonces no salen todas al mismo tiempo en forma esférica. Ese balón va a estar oscilando, en el lado oscuro se estira, y que es el de tensiones, y el compresional se mete al interior de la esfera. ¿Sí? Y como no hay deformaciones volumétricas, a la siguiente paso de la onda que sigue, se invierten. Las P ahora salen por la parte blanca y la parte gris se va al interior de la esfera.
así va a estar vibrando la esfera, y esa es la fuente sísmica, va a estar mandando las señales que nos perjudican y nos dañan las estructuras, ¿sí? Entonces, para los sismólogos es muy importante el primer instante en que ocurre la señal, en que prendemos ese foco sísmico y empieza a irradiar la fuente sísmica. Entonces, si las ondas salen por el hemisferio, bueno, siempre las ondas que recibimos son las que van hacia el interior de la Tierra y por refracción se van deformando y dan la vuelta. O bien pueden rebotar si van muy abajo en el núcleo más denso en la Tierra y subir. Entonces siempre las esferas se dibuja la parte inferior, la que nos interesa. ¿Sí? Entonces, si la parte inferior fuera una parte gris, ¿sí? ¿Qué recibiría el instrumento? ¿Movimiento para arriba o movimiento para abajo? ¿Si fuera inferior? Si la parte gris fuera en la parte inferior. Ok. ¿Qué recibiría el aparato? ¿Un movimiento para arriba o un movimiento para abajo? Para arriba. Para arriba, exactamente. Sí, pero la voltea, ¿no? Da la vuelta, o sea, va así y sube. Entonces, el sismólogo ve el registro sísmico, la primera señal, la onda que llega, es el tiempo de inicio del temblor, ¿sí? No es la parte más destructiva, y nos dice del mecanismo focal que está expresado por esa esfera, ¿sí? Ahora voy a hacer el experimento, ya antes de pasarle el micrófono a Juan. ¿Cómo ocurre un sismo? Voy a hacer un sismo, una analogía con el chasquido de los dedos, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Dos componentes básicos: el peso del continente arriba y la reacción levantadora de la corteza del manto. El manto. Sí, están flotando, por eso se mueven los continentes, van viajando a través de la historia en esa. Entonces necesitamos una compresión y comprimimos los dedos. Y luego tiene que haber un fallamiento, un desplazamiento, ¿sí? Entre más lo apretemos, suena más recio, ¿sí? Entonces los sismos de subducción tienen unas cadenas montañosas muy altas y tienen una presión enorme, ¿sí? Que ese es el deslizamiento. Si deslizamos así quedito, no suena. Ajá, pero fuertes. Entonces tenemos que apretar y desliza, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa a ustedes, audiencia? Bueno, a nosotros nos llega la señal, irradia ondas de presión que en las partículas del aire impactan nuestros oídos, los sensamos, ¿sí? Pero es así como se libera la energía. Es una energía que es la energía de nuestros músculos, hecha ondas y... Sonoras, exactamente. Y acá son sísmicas. Ondas sísmicas. Bueno, pasa a nuestro Juan a hablar. Gracias. Doctor, antes de que se nos termine el tiempo, los sismos que recientemente han ocurrido, Venezuela, Colombia, Venezuela el 24 de julio. Adelante, por favor. Pues vamos a empezar a platicar de los sismos que ocurrieron en Venezuela. Por favor, con la presentación. Ok. Bueno, este sismo que ocurrió el 24 de junio del 26 en Venezuela, bueno, ya decía yo sismos, ocurrieron ahí dos sismos que llaman doblete sísmico, por una característica muy importante. Uno sucedió al otro después de 39 segundos, lo cual es un tiempo muy, muy corto. Pero bueno, ¿por qué se presentó este fenómeno de doblete sísmico? Bueno, el primero fue de magnitud 7.2 a una profundidad de 20 kilómetros, ¿bien? Y entonces ocurre el evento sísmico, se rompe, bueno, en este caso no fue una ruptura como tal, y ahorita voy a pasar la explicación. Entonces genera el movimiento y, como comentaba hace unos minutos el doctor Barrón, las placas siguen esforzándose alrededor, ¿verdad?, de la falla. ¿Y qué es lo que pasa? Que esos esfuerzos puede ocurrir que se liberen nuevamente, generando otro temblor. Bien, entonces en este caso a eso se debió el doblete sísmico. Bien, bueno, pero ¿qué tipo de sismo es este? Pues ahí se ve en la imagen dos flechas, ¿verdad? Indica la dirección del movimiento de la placa del Caribe respecto a la sudamericana, y este es un sismo de tipo transformante. Bien, o sea, la placa se mueve de forma horizontal. Bien. ¿El plano es vertical? El plano de falla es vertical y el movimiento es horizontal.
Pero bueno, esto tiene repercusiones importantes sobre las estructuras, porque este tipo de sismo, bien, y dadas las condiciones de la distancia y la densidad de la población respecto al sismo, bueno, ahí creemos hasta ahorita que hay efectos importantes de directividad. ¿Esos cuáles son? O sea, en la dirección del movimiento de las placas se libera la mayor cantidad de energía sísmica, y como ya hemos platicado hace rato, se presentan ondas de superficie, que en este caso fueron muy intensas, afectando principalmente a La Guaira y Caracas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay un aspecto que es importante mencionar. En esta zona de La Guaira, pues hace muchos miles de millones de años era una cuenca, bien. ¿Y qué es lo que pasó con el paso del tiempo? Pues se formó un depósito de arcilla aluvial. ¿Qué pasa cuando llega la onda sísmica con este tipo de suelos? La onda sísmica se empieza a amplificar, y de acuerdo a las características dinámicas de ese material, bueno, ahí tenemos una gráfica, más o menos el periodo de vibrar periodo fundamental de ese suelo de vibrar va entre 1.2 y 2 segundos, bien. Y si lo contrastamos con el periodo de vibrar fundamental de las estructuras que se cayeron ahí en Venezuela, pues va también más o menos de entre 1 segundo y 2 segundos. Una forma rápida de calcular el periodo de vibrar fundamental de un edificio es dividir el número de pisos entre 10. Entonces, eso quiere decir que estructuras entre 10 y 20 pisos se vieron afectadas, lo cual fue lo que vimos en Venezuela. Se ve tan catastrófico, ¿verdad? Sí, es catastrófico, similar a lo que ocurrió en México en el 85, ¿verdad? Sí. El periodo de vibrar del suelo era de 2 segundos, ya no es de 2 segundos porque ahora están extrayendo el agua, se va rigidizando y ahora es más o menos de 1.7. Sin embargo, el rango de periodo fundamental pues anda del orden, ¿verdad? Cuando pase más tiempo, pues ahora sí a lo mejor se va recorriendo el periodo fundamental y va a afectar a estructuras más rígidas, y ahora va a ser de sismos de subducción y de intraplaca para la Ciudad de México. Pero bueno, hablando de este caso, también hay que aclarar la parte de las estructuras, que más adelante voy a hablar de ellas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya está. Uno de los aspectos pues, más importantes pues es cómo están las estructuras preparadas para soportar los eventos sísmicos. En este caso, bueno, pues aquí vemos una serie de fallas bien en las estructuras. Todas son, pues errores constructivos, todas ellas. Pues vimos, por ejemplo, en la imagen de arriba a la izquierda, pues columnas con falta de estribos, falta de acero longitudinal, bien, la imagen de en medio, en las llevamos uniones, piso claro. blando. En las uniones, pues es muy importante el detallado del acero, ¿verdad? Que en ingeniería sísmica, bueno, ese buen detallado nos va a conllevar a un desarrollo adecuado de la ductilidad. ¿Cómo podemos entender la ductilidad de forma simple? Pues si nos imaginamos, tenemos un clip y lo empezamos a doblar, pues va a llegar a un punto en el que se rompe, pero no se rompe al primer doblez, sino quizá después de 10 ciclos. Si agarramos un espagueti y lo doblamos a la primera, se rompe. Es una falla frágil. Nosotros lo que queremos es que no fallen las estructuras, pero que se comporten de forma dúctil. ¿Se vuelven frágiles? Se vuelven frágiles cuando no está bien detallada la estructura. Abajo en la primera imagen, pues inclusive también hay, pues a raíz del sismo, pues construcciones totalmente deficientes que no tienen ninguna capacidad de soportar las cargas laterales. Bien, si bien por lo que yo vi en internet es un sistema que se emplea en Estados Unidos, pero bueno, en Estados Unidos la sismicidad es diferente a Venezuela, ¿no? Venezuela es un país altamente sísmico. La última imagen que se ve aquí, pues afortunadamente ese edificio no se cayó, sin embargo también demuestra pues que fue altamente flexible, ¿verdad? Esa estructura. Quedó afectado, pero no se desplomó. Pues tiene que ser demolido, ¿verdad? Sí. La siguiente, por favor. Bueno, en cuestión de si sabía o no que iba a ocurrir este par sísmico, bueno, no sabía que iba a ocurrir un doblete sísmico, porque pues, es imposible de saberlo. Sin embargo, sí se sabía que Venezuela es un país altamente sísmico. Bueno, pues tiene sismicidad importante registrada desde 1530, 1997. Bien, y en 1967 inclusive se hicieron, a raíz del sismo del 67, pues estudios sumamente muy importantes por la Universidad de California en Berkeley,
También pues hay una serie importante del reglamento, bueno, pues hay 4 ediciones del reglamento de diseño sísmico para Venezuela. Bien. 7 años atrás lo habían 7 años revisado, atrás. ¿verdad? Entonces, si uno los ve, tienen la información adecuada para hacer un diseño, pues también pues adecuado. Bien. Inclusive por ahí un informe encontré en internet. En el 2005 hicieron un estudio los japoneses, bien, sobre la sismicidad. Claro, hay que aclarar que pues, predecir que va a ocurrir un sismo no se puede, ni el doblete, pero sí podemos, bueno, a partir de un diseño sísmico que cumpla con todos los requisitos, sí disminuir la vulnerabilidad de las estructuras. Por otro lado, pues por ahí también escuché en alguna conferencia que pues ya quieren reconstruir otra vez ahí en Venezuela. Hay que hacer estudios porque, como ya comentaba hace unos minutos, principalmente en La Guaira, que tiene depósitos aluviales de pues más o menos un espesor de 200 metros. Entonces sí se puede construir ahí, pero no cualquier tipo de estructuras, ¿sí? O sea, hay que hacer estudios para decir, pues mira, tú puedes construir, no sé, pues edificios hasta, no sé, 5 pisos, un ejemplo. ¿Similar a lo que sucede en la Ciudad de México? Sí, también es similar. O sea, nosotros cuando lo que queremos es que la estructura superior fundamental no empate con la del suelo, o sea, sacarlo de la resonancia, ¿verdad? Bueno, junto con un diseño sísmico adecuado. La siguiente, por favor, la siguiente lámina. Colombia también. Bueno, aquí las características del sismo son totalmente diferentes, no tiene nada que ver el sismo de Venezuela con Bien, si bien está en Sudamérica, no tiene nada que ver. El sismo de Colombia fue un sismo, una falla, ¿cómo le llamamos? Una falla normal, falla normal. Normal intraplaca. Y como comentábamos hace algunos minutos, bien, o sea, ocurre el evento sísmico, pero si no hubiera construcciones en las cercanías de la falla, no pasaría nada, ¿verdad? No hay nada expuesto. Sin embargo, bueno, pues aquí sí hubo, está por ejemplo Cartago, Manizales, otras ciudades, Quibdó, etcétera, que se vieron fuertemente afectadas. Inclusive aquí se ve la profundidad del sismo. En Venezuela pues fueron más o menos entre 10 y 20 kilómetros, aquí son 10, 20 kilómetros, ya casi 100 kilómetros más 110 abajo. kilómetros más abajo. Bien. Como comentaba el doctor Barrón hace también unos minutos, depende de dónde vaya a ser la falla, se va a propagar la energía y pues las ondas chocan con la superficie, bajan, inclusive también si hay montañas, etcétera, se refractan de diferente forma. Bien, se reparte, entonces realmente es muy complicado, predecir cómo se van a repartir esas ¿cómo se va a propagar? La energía, pues. Sí, la siguiente, por favor. Pues algo similar, ¿verdad?, a lo que ocurrió en Venezuela. Estructuras pues altamente vulnerables, por ejemplo, estructuras de esquina con poca rigidez a la torsión, pues son altamente vulnerables. Por ahí está una escuela. Esa la tomé de un video que está en internet y entonces se ve cómo la fachada empieza a oscilar en el plano, fuera del plano vertical. Pues, evidentemente eso pues no está bien diseñado, ¿verdad? Claro. Es una de las premisas que uno tiene cuando uno realiza un diseño. Bien, y pues se cayó la fachada. Quiero pensar que pues no sé cómo sea el sistema de techo que tiene esa escuela, pero evidentemente también colapsó. Arriba a la derecha, pues una falla por piso blando. Estas son, las tenemos que evitar siempre. Está arriba y abajo, son 2 tipos de falla por piso blando. ¿Y cuándo se presentan este tipo de fallas? Pues cuando tenemos edificios y el primer nivel está destinado para hacer un estacionamiento. Entonces en ese primer nivel, pues los dueños dicen, pues mira, yo no quiero muros. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que esos primer nivel o primeros niveles tienen poca rigidez lateral, al desplazamiento. Entonces se vuelve flexible ese piso y pues bueno, termina colapsando. Por ahí está una iglesia, bien, ahí pues igual por ese cambio brusco de rigidez terminó fallando esa torre. Y bueno, la última también la tomé de un video. En la parte superior se ve una barda, ¿verdad?, hasta arriba, pero sin ningún tipo de soporte lateral.
O sea, esas son muy comunes, verlas en cualquier lado, que se construye una barda arriba. Inclusive por viento se pueden caer. Si los vientos tienen ejercen la suficiente presión sobre el muro, lo pueden voltear. La siguiente, por favor. Bueno, nos preguntamos, ¿podemos hacer frente a los sismos? Pues sí, no podemos predecirlos cuándo van a ocurrir, ni de qué magnitud, ni la intensidad que van a experimentar las estructuras. Sin embargo, sí podemos prevenirlos. Pues bueno, siguiendo los lineamientos que marcan los códigos de diseño sísmico, bien, haciendo estructuras de preferencia lo suficientemente regulares, porque también la irregularidad que vemos que es, pues también está muy de moda, ¿no?, en esta época, pero eso genera, digamos, que la respuesta dinámica de las estructuras sea desfavorable. Aparte de seguir los reglamentos, pues tenemos ya en la actualidad, digamos, hay dispositivos sísmicos que permiten disipar la energía de una forma muy efectiva. El primero que está arriba, que se le conoce como aislador de base. Ahí se ve cómo está aislador, y luego a la derecha se separa la estructura, ¿bien? Se coloca arriba del aislador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega el movimiento que produce el sismo, se corta la energía que entra a toda la estructura. Entonces ya no hace oscilar a la parte superior del edificio. En la parte derecha pues tenemos diagonales que se les conoce como contravientos. En ese caso es un contraviento restringido al pandeo. Está colocado en una escuela, en la UAM Azcapotzalco, ahí en la Ciudad de México. Amortiguadores, también por ahí abajo a la derecha, pues unos elementos que se les conoce como elementos acortantes, ¿bien? O sea, ese elemento uno lo diseña para que disipe la energía, es el que se va a dañar. Y afortunadamente estos elementos pues dejamos que se dañen, y dadas las características de la estructura los podemos cambiar, no sé, a los 3 días de que ocurrió el evento sísmico. Bien. Y ellos toman toda esa energía que la estructura no tomó para evitar el daño. Sí, exactamente. O sea, uno tiene la capacidad de hacer que la estructura, la energía que entra a la estructura se concentre en ciertos puntos que nosotros queremos que se dañen. ¿Para qué? Para reemplazarlos de forma fácil y rápida. Y probablemente ya en estos días yo creo que a un bajo costo. Sí. Ante esto, bueno, muchísimas gracias por este conocimiento, esta ciencia que ustedes manejan. Y bueno, ya para terminar, obviamente que todos estos sucesos sísmicos cambian la forma en que los ingenieros deben de diseñar para atenuar los daños. Pero son muchas variables las que intervienen en esta parte. Primero, lo que ha sucedido en los sismos en los diferentes lugares es porque son zonas sísmicas, número 2, porque los efectos, por ejemplo, las distancias del epicentro al lugar donde se presentaron, unas fueron grandes, otras fueron pequeñas, la manera en que responden las fallas geológicas son de diferente forma y es el efecto. Por ejemplo, se menciona que estos países tienen una característica de la autoconstrucción. Esto nos habla de que a lo mejor, a mi criterio, yo voy construyendo mi casa sin pensar todo el efecto posible que voy a tener por la actividad dinámica en la cual esa zona está expuesta. Y por otro lado, pues lo que sucedió en Venezuela fue donde el 80% de la población estaba ahí, entonces eso también hace que si hay efectos catastróficos haya más muertes, eso también es lo más terrible. Pero al final, ya para cerrar, ¿qué agregarían ustedes a esta interesante plática? Doctor Juan, sí, ya bueno, un minutito. Sí, lo que yo agregaría es, bueno, si vamos a realizar una construcción en una zona que es altamente sísmica, pues lo primero, pues, recurrir a un ingeniero, ¿verdad? Un ingeniero capacitado, porque pues él nos va a proveer una estructura lo más segura posible. Como mencionaba, no se pueden predecir los sismos y también no se puede diseñar una estructura para que tenga 0 probabilidad de falla. O sea, siempre hay una chance de que experimente un cierto daño. Sin embargo, si uno le provee las características necesarias para que haga frente a una demanda sísmica, pues iba a experimentar menos daños. Eso sí, seguramente. Pues aquí en América Latina, dadas las condiciones socioeconómicas, pues sí recurrimos bastante a la autoconstrucción. Bien. Ingenieros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Raúl, medio segundo. No, pues
Ya no hablar del tema, sino darte las gracias por esta invitación. Para mí fue un reto, la mera verdad, porque quise aprender cosas que no son de mi área y me da una satisfacción muy grande participar aquí contigo. Ay, muchísimas gracias. Y si me lo permiten, rápidamente, ya para terminar, dar una idea sobre lo que hay que hacer, prepararnos para el sismo. Antes del sismo hay que tener preparado un kit de emergencia donde hay que tener agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna, pilas, radio, documentos importantes y elementos de primeros auxilios. Identificar en su lugar zonas seguras en su hogar donde ustedes puedan salvaguardar su vida. Asegurar muebles y objetos pesados y elaborar un plan de emergencia, crear un plan con su familia, cómo comunicarse o reunirse después del terremoto, incluyendo puntos de encuentro seguros. Durante el terremoto, es difícil, pero hay que mentalizarlo, mantener la calma, cubrirse y resguardarse, alejarse de ventanas y de objetos que puedan caer, mantenerse en el lugar seguro, permanecer en un lugar seguro hasta que el movimiento haya cesado por completo. Entonces yo creo que esto más que nada es cultura de ir entendiendo que si estamos en una zona de riesgo sísmico hay que hacer un plan de contingencia para evitar daños mayores durante los episodios que se puedan presentar. Exactamente. ¿Sí es así? Sí, pues gracias. Muchísimas gracias. Gracias ha sido un honor tenerlos aquí y que nos compartan todos sus conocimientos. Y bueno, les agradecemos a ustedes su presencia y hasta la siguiente. Gracias.